Quisiera empezar con una historia, y es una historia que a mí me parece muy triste. Es una historia triste, pero es real. Y esta es la historia de cómo una especie fue abandonada por el ser humano. Eh, Fue relegada a ser una simple plaga en nuestras ciudades. Y estoy hablando de las palomas. Las palomas, como muchos animales, son un animal doméstico que hace muchos años se acercó al hombre, y el hombre poco a poco fue seleccionando a ejemplares de la especie con ciertas características, tal vez que fueran más pequeñas, más resistentes para viajar, más inteligentes, con picos menos grandes para cumplir tareas más delicadas. Y esto creó una sinergia entre ellas, una relación como simbiótica. El hombre protegía a la paloma, le daba alimento, resguardo, y a cambio la paloma hacía por el hombre actividades que para el hombre eran pues, muy difíciles, como atravesar ciudades, enviar mensajes, llegar a lugares donde el hombre no podía llegar. Y con el paso del tiempo, el hombre fue avanzando en tecnología, de tal manera que la actividad de las palomas fue menos prescindible para el ser humano y fue olvidándolas. Poco a poco, de ser un animal de trabajo, fue un animal de espectáculo, después como de compañía, y hasta que fue olvidada en las ciudades. Hoy podemos ver palomas en todas las ciudades del mundo que solamente molestan, generan basura, ensucian, enferman, y muchos gobiernos tratan de deshacerse de ellas. De hecho, incluso hay países que multan con $1,000 por alimentar palomas porque alimentan una plaga que es nociva para la sociedad. Si te pones a pensar en triste, porque lo único que hizo las palomas fue confiar en que al acercarse al ser humano iban a tener protección y ellas iban a ser fieles en su trabajo, y el hombre terminó olvidándolas y dejándolas a su suerte. Y esta es la historia de las palomas, y lo que podemos ver de esta historia es lo malos mayordomos que hemos sido con la creación de Dios, y nos permite contrastar entonces nuestra naturaleza humana con la naturaleza perfecta de Dios, con su carácter, el cuidado, fidelidad y amor de Dios para con los suyos. Y podemos pensar, ¿y esto qué tiene que ver con el Salmo? Pues en realidad lo que apunta es a cómo el carácter de Dios es diferente al nuestro, y nos hace entender más este Salmo cuando vamos a ver su obra en la creación y con los suyos. El título de este mensaje es Teme y adora al Señor, que nos hace bienaventurados. Y tiene 3 puntos que son: cuán felices son los que moran con Dios y viven para Él. El punto 2, cuán grande es el temor del Señor, que llega a todos los confines de la tierra. Y el punto 3, cuán bendecida y abundante es la creación, porque Dios la visita. Este salmo nos muestra el carácter de Dios y nos invita a celebrar el cuidado que Él tiene por su creación, su bondad, poder y provisión para con los suyos, o en palabras del Salmo, a los que Él ha escogido, que llama bienaventurados. Así que vamos a iniciar con el punto 1, cuán felices son los que moran con Dios y viven para Él. Este salmo comienza de una manera muy singular. Inicia con una expresión que es muy peculiar. Dice: silencio habrá delante de ti y alabanza en Sión. Y este silencio no significa que nadie hable, o como que todos se queden quietos por un momento y que no se escuche nada. Más bien es una expresión que lo que busca transmitir es que no hay palabras delante de Dios que puedan llegar a expresar lo que Él se merece, la alabanza perfecta que Él se merece. Otras traducciones la traducen como: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, o a ti te pertenece la adoración. Esta versión dice: silencio habrá delante de ti. Y expresa eso, cómo no es suficiente la adoración que nosotros podamos dar. Spurgeon, citando este salmo, dice: ciertamente cuando el alma está más llena de admiración y adoración, está menos conectada con sus propias expresiones y siente más profundamente cuán inadecuados son todos los cantos mortales para proclamar la bondad divina. Esto es lo que significa esta parte: silencio hay delante de ti, alabanza en Sión, oh Dios. Es decir, antes de empezar, ya nos hemos quedado sin palabras para expresar lo que tú eres, ¿no? Y es bien interesante porque inicia como con el final, ¿no? Inicia como con algo que tal vez irá al final. Primero es el verso y el porqué, las razones de por qué Dios es grande, y después, Señor, ya nos quedamos sin palabras, ¿no? Pero antes de iniciar el salmo, al desarrollar todo eso, David pudo haber terminado aquí el salmo, ¿no? O sea, no hay nada que decir ya. Y esto me recuerda mucho a una sinfonía de Beethoven. Yo soy músico y me gusta relacionar mucho
cosas con la música. Y Beethoven en su Quinta Sinfonía hace algo muy genial, que es, la música regularmente tiene un sistema que se basa en una nota principal y todas las demás giran alrededor de ella. Y hay un grado que siempre genera tensión y busca resolver al grado principal, ¿no? Por lo regular empieza siempre en el grado principal y conforme se desarrolla la obra, busca esa tensión para resolver. Y Beethoven en esa sinfonía lo que hace es que lo voltea, inicia con lo que regularmente va al final, ¿no? Y es el famoso cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha. O sea, él inicia con lo que debería al final, con lo que debería al final de la frase, ¿no? Y eso genera expectativa en quien lo oye. Cha-cha-cha-cha, ¿qué va a pasar, no? Y empieza a desarrollar tararara, tarara, 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 tan, tan, genera tensión y expectativa, ¿no? Y es lo que hace David. O sea, David le ganó a Beethoven en utilizar este recurso. Genera expectativa, es como esto que es el clímax del pasaje, te lo pone al principio, ¿no? No hay nada que podamos decir de Dios. No hay ninguna alabanza que pueda expresar lo grande que es Dios. Y hay tres subtítulos, por así decirlo, tres incisos en esta pequeña sección, que es del versículo 1 al versículo 4. El inciso A es, Él los escucha. Cuán felices son los que moran con Dios porque Él los escucha. Y no sé, hermanos, si alguna vez te has sentido que Dios no te escucha. ¿Alguien ha pasado por ahí alguna vez? A lo mejor alguien muy cristiano, muy santo diga, no, los cristianos, los que realmente son cristianos jamás pensarán eso, ¿no? Pero yo creo que es muy común, ¿no? O sea, que lleguemos a sentir que Dios no está presente. Déjame decirte que si tú has pasado por ahí, este salmo nos va a recordar cómo Dios escucha las oraciones de aquellos que lo buscan. Esta sección o este salmo se piensa que fue escrita en el contexto de la celebración de las fiestas de los primeros frutos, cuando el pueblo recogía la cosecha y la llevaba al templo en consagración y cumplían votos que habían hecho en la siembra, y esta era una muestra de que Dios había escuchado su oración al principio. Es decir, ellos oraban para sembrar y al final traían de vuelta todos los frutos de su cosecha, y era como una muestra de que Dios había sido fiel, había escuchado a su pueblo y les había dado bendiciones de comida. Se tenía la creencia de que los dioses paganos solamente escuchaban a aquellos que eran como sus súbditos, sus fieles, por así decirlo, ¿no? Y si yo quería pedirle un favor al dios de la luna, al dios del sol, pues iba con ellos que lo adoraban. Y el versículo 2 dice, oh, tú escuchas la oración, a ti viene todo hombre. Y esta declaración es bien importante, es como muy revolucionaria, porque justamente contrasta con esta idea que se tenía de los dioses, ¿no? El dios de la guerra, el dios del sol, el dios de tanta cosa que había, ¿no? Y aquí declara que a Dios puede venir cualquier hombre. Y esta declaración no significa simplemente que los paganos pueden dirigirse a Dios y adorarle. Significa que Dios es el creador de todo el universo, es el dueño de todo ser. Y como Él es el dueño de todo, cualquier hombre puede venir a Él, sin importar la tribu, el pueblo, nación. Y no es un permiso para los pueblos paganos para adorar a Dios a su manera, sino más bien es una declaración de que a Dios le pertenece toda la adoración y que cualquier hombre puede venir a Él si lo busca. Es más bien un llamado a que reconozcan cómo Dios tiene el gobierno, todas las cosas. Y de hecho, esta idea de que a ti viene todo hombre y Él escucha la oración en Sión, es esta idea del templo. David fue un rey que construyó un templo. Bueno, él quería construir un templo más bien. Y Dios le dice, ok, yo no lo necesito, pero va, dale, ¿no? Dice, pero no va a ser tú el que gobierne este reino, ¿no? Va a venir alguien y su reino no tendrá fin, ¿no? Y es esta promesa del reino eterno que va a ser establecido en Israel, en el que este rey va a gobernar todas las naciones. Y David está con esta idea, está pensando en ese reino eterno, este reino que es para todas las naciones, en el que todo el ser humano le va a reconocer. Y por eso escribe esto, ¿no? Es el reconocimiento de su gobierno para todos. Y qué bonito es pensar que Dios escucha a su pueblo, ¿no? Que Dios está atento a la oración de su pueblo. Si te pones a pensar en el ejemplo de las palomas, ¿cuántos de ustedes se han puesto a pensar en las necesidades de ellas, ¿no? Incluso en las necesidades de cualquier otro ser
que no seamos nosotros, ¿no? Y hasta nuestros hermanos, ¿no? Muy pocas veces tenemos ese tiempo de escuchar, pero Dios en su trono, Dios que gobierna todas las cosas, escucha la oración y a Él puede venir cualquier hombre. Así que, hermanos, ¿alguna vez te has sentido que Dios no te escucha? Te invito a que regreses y leas esta parte, este salmo, y veas cómo Él escucha a todos, ¿no? Él tiene el poder de escuchar a todos. Y no por esta idea como popular que se dice, no, es que todos somos hijos de Dios, ¿no? No, Él escucha a todos porque Él es el dueño de todo, ¿no? Y Él puede venir cualquiera que se humille. El siguiente subpunto, por así decirlo, el inciso B, dice, Él los perdona. ¿Cuán felices son los que viven con Dios? Porque Él los perdona. Y la consecuencia de una persona que ha reconocido que Dios lo ha escuchado es que se ha dado cuenta de su pecado, de su maldad. David dice, las iniquidades prevalecen contra mí. Y no sé si tú te identificas con esta parte, pero a mí me hace pensar mucho como en la jardinería. También me gusta mucho la jardinería y una de las cosas más molestas que hay es que siempre crecen plantitas que no son deseadas. Y a veces esas plantitas son más fuertes que las mismas plantas que tú tienes. Aunque tú la riegues, la cuides, la pongas en el sol, cuides sus horas, la nutras con un montón de cosas, la planta que es como plaga crece y crece más rápido que tu plantita, que tu cactus, que tu flor. Y la arrancas, y la arrancas, y la arrancas, y la arrancas, y vuelve a brotar, y vuelve a salir. Y esta es la idea que quiere transmitir David. Las iniquidades prevalecen contra mí. Es decir, no importa cuántas cosas haga, siempre está mi pecado saliendo, brotando de mi corazón. Para este punto, el salmista se da cuenta de eso, de su condición de pecador. Y déjame decirte, hermano, que no solamente David, sino todos los seres humanos tenemos una condición de constante rebeldía a Dios. A veces pensamos que aquel que es rebelde contra Dios es aquel que mata, que roba, que viola, una persona que vive en inmoralidad sexual, hundido en las drogas. Y esos son los rebeldes que están contra Dios, aquellos que han dejado que su vida en pecado los gobierne. Y es verdad, pero también la rebeldía contra Dios se ve cuando nosotros no confiamos en Él, cuando dejamos que estas iniquidades crezcan en nuestros corazones y dirijan nuestras vidas. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, alguien que diga, yo soy cristiano y yo le amo y tengo mi relación personal con Él y todas las mañanas leo la Biblia y oro y estudio la palabra, pero no viven en una iglesia, viven alejados, viviendo el evangelio a su manera, creyendo lo que ellos quieren creer, ¿no? Eso es rebeldía contra Dios. Aunque sean vidas muy moralmente buenas, e incluso sepan más que muchos que están dentro de la iglesia, sus vidas no reflejan un sometimiento a Dios. Podríamos pensar, bueno, no es mi caso, pero también tal vez cuando Dios te llama a pecado, convicción de pecado a tu vida, pones excusas y siempre tienes razones suficientes para decir, no, es que yo no lo veo así, ¿no? Mi interpretación no es esta, ¿no? Es que los hermanos, así no se deben de hacer las cosas, ¿no? Y no obedecemos, y eso también es rebeldía contra Dios. Es una evidencia de cómo nuestras iniquidades prevalecen y se levantan contra nosotros constantemente. La siguiente parte de este versículo, el 3, hay algo que es bien bonito, pero nuestras transgresiones tú las perdonas. Y es bien interesante cómo el salmista inicia con, no hay nada que yo pueda decir para reconocerte, que pueda ser suficiente. Después dices, tú escuchas a todos y como consecuencia de escucharnos, yo me doy cuenta que soy pecador, pero tú nos perdonas. ¿Y te has puesto a pensar qué hemos hecho para que Dios nos perdone? Si nos pusiéramos en el lugar de las palomas, ¿qué hicieron ellas mal para que merecieran nuestro descuido? Ellas son simplemente víctimas de nuestro pecado, de lo que dice la Biblia, que la creación fue sujetada a vanidad a causa del pecado del ser humano, de nuestro descuido y negligencia. Pero nosotros, si fuéramos las palomas, seríamos más bien unas palomas rebeldes. Seríamos unas palomas que atacan a su creador, que todo el tiempo buscan ir en contra de él, que están alejados constantemente de su voluntad. Y yo sé que estar en una iglesia a veces nos
eh, anestesia a pensar en eso. Pensamos que ya estamos del otro lado, pero la realidad es que no, hermanos. Incluso estar sentado en una iglesia puede ser el mayor engaño de tu vida. Pensar que estás aquí y no eres alguien que se rebela contra Dios. Pero déjame decirte que nosotros hemos levantado una guerra contra Dios. Hemos creado nuestras propias naciones, nuestras propias leyes que van en contra de su voluntad. Hemos vivido nuestras propias vidas como queremos vivirlas. El fin mayor del ser humano es querer gobernarse a sí mismo. De hecho, una de las corrientes políticas más populares es el anarquismo, que busca que los seres humanos no tengan ningún tipo de gobierno más que su propia cooperación como sociedad. Buscan derrocar a cualquier tipo de Estado o de organización política y sea el hombre quien decida el rumbo de su vida en total libertad. Nosotros merecemos un castigo por nuestro pecado, pero nuestras transgresiones Dios las perdona. Y quiero que pienses en cómo esto es un milagro, pensar que Dios puede perdonarnos de tanta maldad. Y digo que es un milagro porque un milagro es por defecto algo que no es posible hacer. Solamente Dios puede hacer. Y solamente Dios puede perdonar a los seres humanos. Un ejemplo de lo mal que está la humanidad es ver las noticias hoy y ver cuántas guerras están iniciando en todo el mundo, cuántos levantamientos, cuántas injusticias hay. Y a todo eso, pues, merecemos el castigo. Y en su discurso, su segundo discurso de Pedro, en Hechos 3, él habla muy fuerte al pueblo de Israel y les dice unas palabras que quiero que las escuches. Dice: el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes le entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera a un asesino, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de los profetas, que Jesucristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que el tiempo de alivio venga de la presencia del Señor. Este es el discurso que hace Pedro, es decir: hey, ustedes lo mataron. Ustedes que creen que son hijos de Dios, que están ahí pensando que hacen lo bueno, ustedes fueron quienes mataron al autor de la vida. ¿Qué tienen que hacer? Arrepentirse de su pecado, venir a Dios y reconocerle como el dueño de todo. Y muchas veces la gente viene a Dios por situaciones. De hecho, yo creo que es uno de los discursos más populares que hay en las iglesias, ¿no? No, ven a Dios y Él va a resolver tu problema económico. Él va a restaurar tu matrimonio. Él te va a sacar de las adicciones. Él va a sanar a tu mamá, a tu papá, a tu hijo de la enfermedad, ¿no? Él va a restaurar tu vida y te va a traer a la victoria. Y mucha gente viene al Señor, y no quiero decir que Dios no use esas cosas para traer a la gente al conocimiento suyo, pero mucha gente piensa que es cristiano porque Dios le ha dado un nuevo trabajo, porque resolvió su situación financiera. Pero, hermano, el verdadero cristiano es aquel que, como David, se ha dado cuenta que es un pecador, que cuando escuchó el mensaje se dio cuenta que en él había pecado y que no podía hacer nada para salvarse. Se vio en una condición de pobreza, de necesidad, de incapacidad de resolver algo. Se vio condenado y desesperado. Y cuando estaba en esa angustia de darse cuenta de su pecado, de entender que su pecado le iba a llevar a una muerte eterna y a el juicio de Dios en su vida, vio a Cristo. Y entonces le hizo hermoso y dijo: en Él hay perdón. Y esa es la vida de un verdadero cristiano, no aquel que logró cosas o que cambió sus hábitos pecaminosos
como un estilo de vida, sino aquel que reconoció su pecado y se arrepintió de su maldad porque vio a Cristo y se dio cuenta que su única esperanza, que el único que podía hacer algo por él era el Señor Jesús, nada más, nadie más. Y por eso le entrega su vida en adoración y por eso cree en fe todo lo que dice la Biblia, porque no tenía esperanza de ser perdonado, no tenía esperanza de salir de su condición. Se vio en un hoyo profundo, sin posibilidades de salir, y el agua subiéndole hasta que se iba a ahogar, y en medio de eso vio a Cristo. Y se enamoró y se cautivó por eso, y pudo reconocerlo como Señor y Salvador. Y ese es el Evangelio, hermano. El Evangelio es la obra de lo que ha hecho Jesucristo por nosotros, de quién es Él, el Hijo de Dios, quien vivió una vida perfecta para que nosotros pudiéramos tener un camino por el cual andar, quien recibió en Él el castigo por nuestra maldad, de la ira de Dios hacia nuestra rebeldía, resucitó y nos dio la oportunidad de ahora habitar con el Padre. Ese es el Evangelio, hermano. Si tú no has creído en Él, si tú estás aquí porque piensas que a lo mejor Dios va a resolver tus problemas, probablemente sí, gloria a Dios, y lo va a hacer. Nosotros queremos que así sea, pero si estás aquí, ve tu pecado y cree en esta palabra que dice, pero nuestras transgresiones tú las perdonas. Y vean qué bonito es, Dios nos escucha, me doy cuenta que soy pecador, Él me perdona, y viene la tercera parte que dice, Él los hace, y justamente así terminaba esta parte de Hechos, ¿no? Como que vengan a su descanso, ¿no? Y es esta parte, la respuesta después de haber arrepentirnos del pecado, a haber reconocido que somos pecadores y Dios nos ha perdonado, es que nosotros podemos descansar ahora. Dice el versículo 4, cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Qué bonito, ¿no? Bienaventurado es una palabra que significa doblemente feliz o doblemente bendecido. Es una como hipérbole que expresa que aquella persona que está recibiendo ese título ya no puede ser más feliz, ya no hay nada más que le puedas dar porque ya es bienaventurado, ya está completo. Y inicia así, cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti. Y qué padre que dice que tú escoges y acercas a ti, reconociendo que es una obra de Dios, ¿no? Porque nos podemos confundir este punto de decir, todo hombre viene a ti, entonces yo vine a Dios. No, Él te escogió y te acercó a ti. Es una obra de Dios y es hermoso que Dios te haya escogido y te haya traído a Él, ¿no? Para que more en tus atrios. Esta parte de morar en tus atrios me recuerda a otro salmo que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? Aquel que es limpio de manos, de un corazón puro, que en su corazón no hay engaño. No recuerdo el salmo, estoy parafraseando. Pero básicamente si vemos cada parte, ninguno de nosotros puede subir al monte de Jehová y estar en su lugar santo, ¿no? Porque podemos, porque Él nos ha escogido para habitar con Él. Y entonces ser saciados de su templo. Y estos, el ser saciados, también me recuerda mucho a este tema de Génesis del descanso, cuando Dios crea la creación y dice que descansó de su obra en el séptimo día, ¿no? Y esta idea del descanso es como Dios busca una relación con su creación. Ya terminó su obra y ahora lo que busca es que su creación disfrute de sus bendiciones, disfrute un tiempo con Él, ¿no? Y el día de descanso no es como un ritual en un día a la semana en que tenemos que venir y cumplir, sino es reconocer que en Él hay descanso, que en Él podemos disfrutar esta relación perfecta con Él. No tiene que ver con el día, con la fecha, con el calendario, tiene que ver con que las personas reconocen que pueden venir a Dios y descansar en Él. Ese es el día de reposo. Y dice, serán saciados. Y no sé, cuando tienes sed, ¿te ha pasado que tomas agua y se te quita la sed? ¿O comes y no se te quita el hambre? ¿O que duermes y amaneces más cansado? Como que, ay, tenía sueño y ahora me siento peor. Esta idea de que son saciados y que ya no necesitan nada más. Y aquel que viene a Cristo porque Dios lo escuchó, porque Dios lo perdonó, se siente saciado. Yo creo que es cuando un corazón realmente se encuentra con Cristo que dice, ya no necesito nada más. Y es por eso que hay milagros. Ya me doy cuenta que ya no necesito las drogas. Me doy cuenta que el sexo no me satisface. Me doy cuenta que no voy a encontrar respuesta en las riquezas. Eso es la saciedad que dice el Salmo. Bienaventurado aquel que habita con Dios, para que seremos saciados del bien de tu casa, tu santo templo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es esto, como
cómo desarrolla David este salmo en estos 3 puntos. Y si te fijas, en los 3 puntos del sermón tienen algo en común, que justamente es como esta idea de cuán felices son, cuán grande es el temor de Dios, cuán bendecida y abundante es, que es simplemente una paráfrasis de bienaventurado, no es una forma de utilizar esa palabra. Cuán felices son, cuán bienaventurados son los que moran y habitan con Él. Y esto nos lleva al punto 2. Cuán grande es el temor de Dios que llega a todos los confines de la tierra. Esta primera sección del versículo 1 al 4 nos habla de cómo Dios trata con su pueblo, con los que creen en Él. Y ahora vamos a una segunda sección que va a tratar los mismos temas, pero ahora hacia afuera, hacia aquellos que están lejos. Y de hecho, el primer versículo es como un resumen, como una recapitulación de lo que ya vimos. Y hay como cierto contraste o paralelismo. Dice, «Oh, tú escuchas la oración», en el versículo 2, versículo 4, Psico, con grandes prodigios nos respondes en justicia. Dice, «Hasta ti viene todo hombre», dice, «tú eres la confianza de todos los términos de la tierra», versículo 5. Versículo 3, «Las iniquidades prevalecen contra mí, pero tú perdonas nuestras transgresiones». Versículo 5, «Oh Dios de nuestra salvación». Es decir, como condensa estos temas que ya expuso antes, los concentra en un versículo como paralelo y vuelve a exponer. Pero ahora el carácter de Dios. «El que afirma los montes con su poder, ceñido de potencia, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas, el tumulto de los pueblos. Por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras. Tú haces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso». Y esta sección nos habla de cómo Dios es grande en todo, ¿no? Y el Salmo lo que busca es como poner ideas de lo poderoso que es Dios, ¿no? Como con esta ilustración de fenómenos naturales que parecen poderosos o catastróficos, ¿no? Para darle esta idea del poder. Pero inicia bien bonito. Tú eres la confianza de todos los términos de la tierra en el versículo 5 y del más profundo mar. El que afirma los montes con su poder, ceñido de potencia, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas, el tumulto de los pueblos. Todas estas cosas que mencionó son como cosas un poco catastróficas, ¿no? Y al final de esta sección, en el versículo 8, dice, «Por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras». Y aquí se contrastan 2 cosas. La confianza, otras versiones dice la esperanza y el temor. Y parecen cosas que son dicotómicas, ¿no? Como que no van una con la otra. O sea, si tienes confianza, ¿como por qué tendré que tener temor? O si tengo temor, no puedo tener confianza, ¿no? Pero aquí usa este recurso como dicotómico para darte una verdad, que es la confianza en Dios viene a través de su temor, del temor de quién es Él, de reconocer que Él es poderoso en estas obras, ¿no? Que Él puede calmar el rugido del mar, que Él puede calmar el tumulto de los pueblos, que Él puede afirmar los montes con poder, ¿no? Este temor que tienes hacia entender quién es Dios es el que te lleva a confiar. Entonces la confianza de todos los términos de la tierra. Y aquí Dios está hablando de lo más lejano, ¿no? De otras naciones, de otras ciudades. Y nos recuerda que Dios siempre tuvo en su corazón toda la tierra. De hecho, en Génesis 12, Dios llama a Abraham y le dice, «Haré de ti una gran nación y serán benditas en ti todas las familias de la tierra», ¿no? El propósito de Dios es llegar a todos los rincones de la tierra, ¿no? Y este salmo lo expresa, cómo Dios está queriendo llegar a lo más profundo, a lo más lejano, ¿no? A los confines de la tierra. Por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras. Es decir, el temor de Dios se extiende a todos los lugares. Y a lo mejor uno podrá decir, no es cierto, hay países que son ateos, ¿no? O hay países que no adoran a Dios. Pero la realidad es que cuando uno ve el poder de la naturaleza, cuando uno se encuentra con nuestras sociedades todas rotas, llenas de injusticia, en el corazón buscamos a Dios. En el corazón nos preguntamos qué hay más allá. En el corazón siempre está esa duda, ¿no? Y esa duda nos apunta a Dios. Y todo lo que pasa es ese temor que Dios está infundiendo en su creación para que lo reconozcan. Y esa sección es esta parte de la esperanza que tienen que tener las naciones cuando conocen a Dios. Y te lo está presentando, ¿no? Quizás en la primera parte no es necesario tanto que el salmista ahonde en las cosas que hace Dios porque ya lo conocen, pero en esta parte sí es
Él es poderoso, entiéndelo, ¿no? O sea, Él puede calmar la tempestad. Por eso la gente tiene que temer, y es el título del punto 2. ¿Cuán grande es el temor de Dios que llega a todos los confines de la tierra? Si nosotros no tememos a Dios, tampoco podemos confiar. Y parece paradójico, ¿no? Parece paradójico que sea así. Regularmente, no sé, un niño confía en su papá porque pues, no le teme, ¿no? Más bien encuentra seguridad en él. Y quizás en nuestra experiencia humana eso no parezca que tenga sentido. Pero en la experiencia que tenemos con Dios es diferente porque Él es algo eterno, es algo que nuestra mente no alcanza a comprender. Simplemente cuando el pueblo de Israel salió del desierto y Dios se presentó ante ellos, dijeron, ay Moisés, habla tú con Dios para que no muramos, ¿no? Y no hable Dios con nosotros. Tuvieron miedo de encontrarse con Dios. Y este temor te tiene que llevar precisamente a reconocer eso. Lo que ya vimos antes, que es que si tú estás en pecado, tienes que arrepentirte. Que si tú no le conoces, tienes que venir a Él. Y a lo mejor, o que uno podría pensar, bueno, está hablando de naciones lejanas, ¿no? Etiopía, Afganistán, Pakistán, Turkmenistán, esas naciones que nadie conoce, Bután, el Congo, no sé. Pero tal vez hay personas aquí que se sienten lejanas a Dios, que sienten que Dios no los escucha ahí. Y déjame decirte que también para ti es este salmo. Sí es para aquellas naciones que están lejanas y lo más recóndito de la tierra, pero también es para aquellos que creen que están lejanos a Dios. Aquellos que a lo mejor por su vida creen que Dios no los puede perdonar, o que sus creencias religiosas le impiden estar en una iglesia, ¿no? Sus convicciones políticas. Para estas personas, si tú estás en este lugar, déjame decirte que debes de tener temor a Jehová, temor al Señor, para que entonces puedas acceder a una confianza plena en Él. Si no temes al Señor, te va a ganar tu convicción política, te va a ganar tu convicción religiosa, te va a ganar tu estilo de vida. Y por eso hay muchas personas que dicen, no, es que yo sí creo en Dios, pero pues la verdad como que siento que son muchas reglas. O no, es que a mí sí me gusta, pero yo no creo en la iglesia. Es un lugar de hombres, ¿no? Palabra de hombres, y hay cosas que no. Yo no creo que sea así. Y aquí es primero teme para que puedas confiar en Dios. Porque si no temes a Dios, no vas a confiar en Él, no vas a confiar en nadie. Siempre vas a tener una excusa. O es el pastor que está mal, o son los hermanos, es la iglesia que está mal, o es cualquier otra cosa menos vas a apuntar a ti. Si temes a Dios, vas a confiar en Él. Él es la confianza de todos los términos de la tierra. Y ves cómo hay secciones, ¿no? Primero trata con la primera parte del versículo 1 al 4, como con aquellos que son bienaventurados, que viven con Él. Después, con aquellos que viven lejanos a Él. Y después, el punto 3, cuán bendecida y abundante es la creación porque Dios la visita. Ahora deja de lado al hombre y se enfoca simplemente en las maravillas que Dios ha hecho en la creación. Y reconoce la grandeza de Dios en su creación. Vamos a leer esta parte, versículo 9. Tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. En gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Tú le preparas su grano, porque así preparas la tierra. Riegas sus surcos abundantemente. Allanas sus camellones. La ablandas con lluvia. Bendices sus renuevos. Tú has coronado el año con tus bienes, y tus huellas destilan grasa. Destilan los pastos del desierto, y los collados se adornan de alegría. Y las praderas se visten de rebaños, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, sí, cantan. Esta idea del versículo 9, tú visitas la tierra, me recuerda mucho igual a Génesis, ¿no? Cuando Dios termina su creación y está en el jardín y dice que Dios bajaba y se paseaba por el jardín, ¿no? Y Él regaba la tierra y pasaba un río por toda la tierra que regaba la tierra, ¿no? Esta idea de bendición completa, esta idea de que Dios había hecho todo perfecto y Él habitaba con su creación y no había necesidad de nada más, ¿no? Tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. El cuidado de Dios que tiene por su creación a pesar del ser humano, ¿no? A veces pensamos que somos imprescindibles para Dios, ¿no? Pero la verdad es que no, la verdad es que Dios tiene un montón de recursos para que le adoren, ¿no? Si no estuviera el hombre, la creación proclamaría su grandeza mejor que nosotros, yo creo, ¿no? Pero Dios quiere nuestra adoración también, quiere adoraciones de pecadores.
Y aquí también esta parte es una cita a Levítico 26. En Levítico 26 Dios está hablando de qué va a pasar si el pueblo de Israel obedece su ley, cumple su pacto. Y le dice, si ustedes cumplen mi pacto, voy a parafrasear, no lo voy a leer, pero dice, yo voy a traer bendición, les voy a dar la cosecha en su tiempo, los árboles van a dar su fruto, no va a haber nada que les falte, si ustedes cumplen con el pacto, ¿no? Él promete eso, y esta parte es ese reconocimiento de cómo Dios cumple sus promesas, ¿no? Y si te pones a pensar, hermano, nosotros hemos quebrantado su pacto un montón de veces como humanidad, ¿no? Su pueblo. Y sin embargo, dime si Dios ha dejado de regar la tierra. Dios ha dejado de enriquecerla. Dios ha dejado de traernos lluvias y renuevos. Si ha dejado que los animales se mueran de hambre, que nos alimentan. Si los árboles han dejado de dar fruto. Muchas veces las personas que no creen en Dios tienen como argumento, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? ¿No? ¿Por qué permite estas cosas? ¿Por qué permite que haya catástrofes naturales, que los malos prosperen? ¿Por qué permite las guerras, la enfermedad? Y culpan a Dios de todo lo malo. Pero nunca he visto a ningún ateo intelectualmente honesto que diga, si Dios existe, ¿por qué bendice a pecadores? ¿Por qué permite que el sol salga? ¿Por qué hay tanta riqueza? ¿Por qué hay tanta bondad? ¿Por qué hay abundancia? ¿Por qué yo puedo comer diariamente? Ningún ateo nunca va a decir eso, nunca se va a cuestionar eso. ¿Por qué yo tengo vestido? ¿Por qué yo tengo hogar? ¿Por qué tengo salud? ¿Por qué todos pueden comer? Porque si vivimos vidas que no, según Él, no son correctas, ¿por qué hay bien en la tierra? Es decir, hacen a Dios, atribuyen el mal, pero no atribuyen el bien. Y este salmo está atribuyendo un montón de cosas. Tú riegas la tierra de abundancia, la enriqueces, un río rebosa, preparas el grano, preparas la tierra, riegas surcos abundantemente. Es decir, todo es abundancia, todo es bendición, todo es como en extremo que Dios cuida su tierra. Y este es el carácter de Dios, cuidar a su creación, a pesar de la infidelidad humana, ¿no? Es decir, Él no lo va a hacer como una condicionante, Él siempre va a ser fiel con su creación. Y el cuidado de Dios por su creación es un reflejo de su carácter y fidelidad. Y aquí quiero que pensemos en esto. El cuidado de Dios que le damos, el cuidado que le damos a la creación refleja el cuidado que Dios tiene por ella. A veces lo tenemos como secundario, ¿no? Como algo en segundo término. Y muchas veces incluso decimos, no, es que esas cosas son como de nuestra vida horizontal, ¿no? Nosotros somos vertical hacia Dios y vemos solamente las cosas que son puras, santas, ¿no? Y el cuidado de la tierra es algo horizontal, es algo que está en segundo plano. Pero fíjate que aquí Dios le está dedicando una sección completa del Salmo, del versículo 9 al versículo 2, cómo Él tiene cuidado con su creación. Es parte de su carácter, de su amor, de su bondad, ¿no? Nuestro cuidado hacia la tierra refleja ese carácter. Y déjame decirte que la creación es una de las formas en las que Dios se revela al hombre. Es decir, tenemos su palabra, tenemos a la encarnación en Cristo, pero también tenemos la creación. El Salmo, creo que es el Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de tus manos. Un día anuncia a otro día, bueno, igual, ya estoy parafraseando ahí, pero es la idea de que la tierra es testigo de la gloria de Dios y te habla a ti de sus grandezas, ¿no? Nosotros como mayordomos deberíamos de tener ese mismo cuidado. A veces somos muy espirituales en decir, no, el ministerio de la palabra, de traje, no, vamos a leer, todos pónganse de pie. Y hay una reverencia que es buena, y si la tienes, qué bueno, o sea, no estoy condenando eso, ¿no? A veces hay mucha reverencia al tiempo de adoración, ¿no? Como todos aplaudan de cierta manera, todos vistan de cierta manera, ¿no? Reverencia al lugar, al local. Y esas cosas no son malas, repito, no estoy condenando nada de eso. Tenemos reverencia hacia muchas cosas de la revelación de Dios, a no tener imágenes, ¿no? Pero no tenemos reverencia hacia su creación. Cuando tal vez también Dios, al revelarnos que Él la cuida, también deberíamos de tener esa misma reverencia porque somos su imagen. Es más, somos llamados a cuidarla. Tenemos el propósito de labrarla y sojuzgarla de parte de Dios, ¿no? Fue la primera tarea que Dios nos dio. Y a veces ahí es donde somos más negligentes, ¿no? Y nuestras acciones
pues no reflejan el amor que deberíamos de tener por su creación. Regresando al ejemplo de la paloma, ¿no? Sí, es evidente que hemos fallado ahí, ¿no? Y no quiero llamar a un activismo vacío, pragmático, decir, no, si vamos a ser ecológicos, si vamos a tomar popotes de madera o de metal y no vamos a usar bolsas. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nuestras acciones hacia la creación reflejen el amor en adoración que tenemos por Él. Voy a hablar un poco de mi mamá. Muchos saben que en la casa hay muchos gatitos y que uno de esos gatitos es una gata que es como salvaje y no se deja agarrar y naturalmente termina embarazada. Mi mamá se da la tarea de cuidar a esos gatitos y buscarles hogar, y muchas veces mi mamá me ha dicho, ay, estoy llorando por ellos, estoy llorando porque Dios les dé un hogar y no sufran. Y cuando fallan me dice, es que me siento una mala cristiana porque ¿cómo es posible que llevas el sufrimiento de estos seres y no haga nada, no? Y eso a mí trae convicción de pecado, porque digo, híjoles, yo a veces no me conmuevo por nada, ¿no? Y no es una condición moral superior que los cristianos deban de tener, sino es reconocer que Dios ha hecho tanto por nosotros, ha hecho tanto por su creación, que nosotros debemos de responder en adoración de esa manera, ¿no? Y en muchas otras, o sea, también en la compasión con otros seres, ¿no? Hay personas que llevan eso al extremo y llevan a sus perritos en carriolas, ¿no? Y les dan con mamila y los tratan como seres humanos, pero al niño que está en la calle, ay, no, no le des porque nada más promueves que hagan eso, ¿no? Y no tenemos compasión. Y la vida del cristiano debería ser una vida que adore, porque ya vio que Dios lo escuchó, que Dios lo perdonó, que Dios lo llenó, lo sació, y que Dios está anunciándose en toda la creación, y ahora es como mi acto de adoración es ser compasivo, ¿no? Con otros seres humanos. Y es que si somos llamados a ser la imagen de Dios en la tierra, debemos de pensar en estas cosas. Y agradecer que no somos dignos de siquiera cantar, ¿no? En adoración a Él. Y me gusta cómo termina el Salmo, porque termina como empezó, pero al revés. Si te fijas, al principio inicia diciendo, silencio habrá delante de ti, es decir, no hay ninguna palabra que pueda expresar una adoración sincera, y después termina, dan voces de júbilo, sí, cantan. Es decir, la adoración verdadera no viene de nuestras palabras que salen de nuestros corazones, muy elocuentes, muy bonitas en su poesía. Vienen de cuando hemos entendido su carácter, ahora sí podemos cantar. Cuando hemos reconocido que Él nos ha escuchado, que Él nos ha perdonado, que Él nos ha saciado, cuando hemos reconocido que Él gobierna todas las naciones, todos los términos de la tierra, cuando vemos su cuidado por su creación, ahora sí, sí, cantan. Dan voces de júbilo, sí, cantan, ¿no? Termina con una adoración perfeccionada, ¿no? Con esta adoración que ya reconoció quién es Dios, su carácter y todas sus bondades, ¿no? No es simplemente llegar y como estos estilos de iglesia worship, ¿no? Que así, y que se levantan y... Digo, está padre, es un buen estilo, pero a veces adoramos sin conocerle, adoramos sin tener un entendimiento de quién es y lo que ha hecho. Y ahora que ya tienes este entendimiento, ahora sí, canta. Nuestro hermano Roy hace una reflexión, ¿no? ¿Qué pasaría si me quedara sin voz? Y creo que es la misma idea, ¿no? O sea, no importa si te quedaras sin voz. La adoración viene del corazón. Y aunque tuvieras voz, no es suficiente. No te alcanza. Es como este meme de, ¿cuántos pechitos necesitamos? 20 pechitos es mucho, ¿verdad? Así igual, ¿cuánto necesitamos? Pues no te alcanza. Ni lo pienses. Mejor conócele y reconócele, para que entonces sí cantes como la creación canta, adores como la creación adora. Y es lo bonito, que justamente la adoración no proviene de nosotros, sino nos es dada por Dios, ¿no? Nos es perfeccionada en su Hijo Jesucristo. Y ahora sí podemos venir y reconocerle esta grandeza. Este salmo lo que nos apunta es precisamente a que la salvación proviene de Él, ¿no? Y Él sustenta todas las cosas, y como consecuencia nosotros tenemos que temer y adorar. No importa quién seas, o sea, no importa que digas, no, pues yo no soy cristiano, no. Aunque tú no lo quieras aceptar, pero tu llamado es a temer y adorar a Dios. Y déjame decirte que si no lo haces aquí en la tierra, lo vas a hacer después. Va a llegar un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y es el llamado de todas las cosas,
que teman y adoren a Dios, porque Él es la salvación de todos los que le buscan y los que sustenta todas las cosas. Así que yo creo que si tú entendiste esto de este mensaje y a lo mejor no entendiste la mitad, si entendiste que Él es la salvación de todos los que le buscan, quien sustenta todo y que le debes de temer y adorar, déjame decirte que has entendido el mensaje y puedes irte sabiendo que eso, entendiste, ¿no? Y que realmente no necesitas más, simplemente reconocer que de Él proviene la salvación. Así que ahora sí podemos volver a cantar pensando en estas cosas, ¿no? Oh, alaben, que toda la creación alabe al Rey. Yo creo que Dios es muy bueno, ¿no? Como ordena el servicio, porque desde lo que dijo nuestro hermano Roy, muchas cosas como que hacen clic, ¿no? Como que conectan con la predicación y la alabanza, ¿no? También está ahí reconociendo cómo toda la creación le adora. Así que vamos a orar a terminar este mensaje. Señor Dios, nos hemos quedado sin palabras, Señor. No hay cosa que podamos hacer que realmente se iguale a ti. Gracias, Señor, porque decidiste escuchar a personas que estaban lejos de ti, Señor. Porque tuviste misericordia de nosotros, Señor, viste nuestra miseria, Señor, y tuviste compasión y nos has perdonado. Gracias por la vida de Jesucristo que nos dio ese perdón, Señor. Gracias porque en ti podemos tener completa satisfacción, Señor, ser bienaventurados en todas las cosas y que no hay necesidad de que busquemos nada en ningún otro lugar, Señor. Perdónanos si hemos buscado ser saciados, Señor, en otras direcciones, y ayúdanos a reconocerte a ti como lo único que puede saciar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a verte y adorarte en nuestro día de vivir, Señor, aún en las cosas que tengan que ver con la creación, Señor. A reconocerte ahí también, Señor. Y que ahora nuestra adoración se perfeccione no por quienes somos nosotros, sino porque hemos visto tu obra perfecta, tu obra maravillosa. Y ahora, como resultado de nosotros, brota un cántico que simplemente busca reconocer quién eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir esto en nuestro día de vivir, Señor, que cuando busquemos tiempos de comunión contigo, busquemos esta adoración que te reconoce sobre todas las cosas, Señor, que ha sido consciente de su salvación y que ahora teme, vive una vida en temor a ti, Señor, y en adoración. Ayúdanos a vivirlo, Señor, en el nombre de Jesús.